Hoy hablaré sobre unos asesinos seriales y la teoría del Lombroso. Espero que la disfruten, pónganse cómodos porque nos sumergiremos en el mundo de la criminología. Sin nada más que decir, comencemos. César el Lombroso, 1835-1909, fue un médico y criminólogo italiano, reconocido por ser el fundador de la criminología positivista y por su teoría del delincuente nato. Lombroso postuló que la criminalidad tenía raíces biológicas, siendo observable en ciertos rasgos físicos y anatómicos que indicaban una regresión evolutiva. ¿Cuál era la teoría de César el Lombroso? Lombroso también defendía la teoría de que el genio estaba estrechamente vinculado con la locura. Un hombre de genio era un degenerado, un ejemplo de evolución retrógrada en el que la locura era una forma de compensación biológica por un desarrollo intelectual excesivo. Jeffrey Lionel Dahmer, pronunciado /Dmr 21 de mayo de 1960, 28 de noviembre de 1994, también conocido como el caníbal de Milwaukee, el carnicero de Milwaukee o el monstruo de Milwaukee, fue un asesino en serie y agresor sexual estadounidense que cometió el asesinato y desmembramiento de 17 hombres adultos y adolescentes entre 1978 y 1991. Muchos de sus asesinatos involucraron la necrofilia, 2 el canibalismo y la preservación permanente de partes del cuerpo, generalmente todo parte del esqueleto. 3 aunque se le diagnosticó un trastorno límite de la personalidad, 4 un trastorno esquizotípico de la personalidad, 5 y un trastorno psicótico. En su juicio se consideró que Dahmer estaba legalmente cuerdo. Fue condenado por 15 de los 16 asesinatos que había cometido en Wisconsin y fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas el 17 de febrero de 1992. 6 más tarde, Dahmer fue sentenciado a una 16ª cadena perpetua por un homicidio adicional cometido en Ohio en 1978. El 28 de noviembre de 1994, Dahmer fue asesinado a golpes por Christopher Scarver, un compañero de prisión en la institución correccional de Columbia en Portage, Wisconsin. John Wayne Gacy, Chicago, Illinois. 17 de marzo de 1942, Crestville, Illinois. 10 de mayo de 1994, conocido también como Pogo el payaso o el payaso asesino, fue un asesino en serie y agresor sexual estadounidense que violó y mató a por lo menos 33 hombres jóvenes entre 1972 y 1978, en su mayoría menores. De sus 33 víctimas admitidas, 26 fueron enterradas en el semisótano de su propia casa, 3 en diferentes lugares de la casa, y otras 4 fueron lanzadas a un río cercano. Se le llamó el payaso asesino porque hacía servicios sociales en desfiles y fiestas para niños vestido de payaso. Fue el único varón y el segundo de 3 hijos nacidos de John Stanley Gacy, 20 de junio de 1900, 25 de diciembre de 1969, maquinista, y de Marion Elaine, 4 de mayo de 1908, 14 de diciembre de 1989. Era de ascendencia polaca y danesa. En su infancia sufrió de obesidad. Estaba muy unido a sus 2 hermanas y a su madre, quien cariñosamente le llamaba Honey, pero era castigado frecuentemente por su padre, un alcohólico que abusaba físicamente de la familia y que solía castigarlo pegándole con un cinturón de cuero. Además, abusaba físicamente de su madre, lo que le provocó a John un serio problema ya que, al entrar en la etapa de la adolescencia, tuvo problemas sexuales. Tanto en su infancia como en la adolescencia, se esforzaba por hacer que su padre se sintiera orgulloso de él, pero fueron pocas las veces que ganaba su aceptación. Su padre lo denigraba, llamándole a menudo marica, estúpido y niño de mamá. A los 9 años de edad, un amigo de la familia abusó sexualmente de él. Cuando tenía 11, se golpeó la frente con un columpio y, como consecuencia, se le formó un coágulo de sangre en el cerebro que pasó desapercibido hasta la edad de 16 años, cuando comenzó a sufrir desmayos. Su padre pensó que esos episodios eran un intento de dar lástima y lo acusó de estar fingiendo. Se le recetaron medicamentos para disolver el coágulo.
Asistió a 4 colegios diferentes, pero acabó abandonando cada uno de ellos y nunca se graduó. A la edad de 20 años, siguiendo el consejo de su padre, dejó su casa y se mudó a Las Vegas, Nevada, donde trabajó en una funeraria durante 3 meses antes de volver a Chicago, donde se inscribió y se graduó en la Northwestern Business College. Allí sintió la necesidad de compartir lecho con un cadáver de la funeraria, muerto en un accidente. Tras el acto, regresó al domicilio de sus padres. Obtuvo un puesto directivo mientras era aprendiz en la compañía de zapatos Numbush poco después de su graduación. En 1964, se mudó a Springfield, Illinois, para trabajar como vendedor. Allí conoció a su compañera Marlene Mears, con la que se casó en septiembre de 1964. Después de terminar su periodo de aprendiz, ascendió a encargado del departamento. Fue muy activo en organizaciones de Springfield, donde se unió a la organización Hayes y ascendió a vicepresidente en 1965, donde se hacía llamar Pogo el Payaso, personaje que creó él mismo. Juana Barraza Samperio, Epazoyucan, Hidalgo. 27 de diciembre de 1957, conocida como la Mataviejitas o la Dama del Silencio, es una asesina en serie mexicana, condenada a 759 años de prisión por haber asesinado a un total de 17 ancianas y haber cometido 12 robos entre finales de los años 90 e inicio de la década de los 2000. Juana Barraza Samperio nació el 27 de diciembre de 1957 en el municipio de Epazoyucan, Hidalgo, México, siendo hija de Trinidad Barraza Ávila y Justa Samperio. Su madre era alcohólica, y en una reunión con otras personas, a cambio de un paquete de cervezas, esta accedió a que un hombre se llevara a su hija para que tuviera sexo con ella. Samperio quedó embarazada de él, y posteriormente engendró otros 6 hijos. José Enrique Lugo Barraza, su hijo mayor, fue asesinado a los 24 años de edad. La mujer tenía conocimientos en enfermería, y adoraba a la Santa Muerte. Por varios años se pensó que la mujer había sido luchadora profesional, pero luego del lanzamiento del documental La Dama del Silencio, el caso Mataviejitas, 2023, producido por Netflix, sus excompañeras luchadoras afirmaron que únicamente era fanática de dicho deporte porque nunca lo practicó profesionalmente. Ese fanatismo la llevó a adoptar el personaje de la Dama del Silencio y a comprarse un traje de luchadora y un campeonato de lucha libre, esto como un tipo de fantasía deportiva. El primer asesinato atribuido a esta mujer fue cometido a finales de los años 90, entre 1997 y 1998. Todas las víctimas de la asesina eran mujeres de 60 o más años, quienes en su mayoría vivían solas y solían ser engañadas con la historia de que serían apoyadas con una ayuda económica que el entonces gobierno les brindaría. Sus asesinatos eran provocados por golpes, heridas de armas punzocortantes o estrangulación, con robos materiales a las víctimas inmediatamente después de ser asesinadas. En el transcurso de las actividades criminales del asesino, las autoridades policíacas fueron duramente criticadas por los medios de comunicación, puesto que, todavía a finales del 2005, asumían un sensacionalismo mediático respecto a un asesino en serie. Asimismo, se criticó el hecho de que el asesino era buscado, tal vez inútilmente, entre las prostitutas y o travestis de la Ciudad de México. Entonces, la policía suponía, debido a reportes de testigos, que se trataba de un hombre que se vestía de mujer para obtener el acceso a las viviendas de sus víctimas. En alguno de los casos, se reportó que se había visto a una mujer corpulenta vestida con una blusa roja. La búsqueda del asesino fue complicada, debido al cúmulo de evidencias contradictorias. 5. En un punto de la investigación, la policía conjeturó que eran 2 asesinos los que podrían estar implicados. También se puso singular atención en la extraña coincidencia de que por lo menos 3 de las víctimas del asesino poseían una copia de una pintura de 1888 Niño en chaleco rojo, del artista francés Paul Cézanne. Curiosamente, antes de la captura de la presunta asesina, las autoridades mexicanas divulgaban declaraciones de testigos que señalaban que el asesino usaba ropa de mujer para acceder a los apartamentos de las víctimas. En uno de los casos, uno de los testigos observó a una mujer grande con una blusa roja salir del hogar de una de las mujeres asesinadas.
Ello fue interesante para los criminólogos, forenses y detectives puesto que había grandes paralelos entre el comportamiento del asesino y Thierry Paulin. Bajo ese contexto, se atribuyó al homicida, presumiblemente varón, la posibilidad de una doble personalidad. Otra observación interesante hecha por los investigadores fue la extraña coincidencia de que algunas de las víctimas eran de origen español. Arresto el 25 de enero de Brenda Ann Spencer, San Diego, 3 de abril de 1962, es una asesina convicta que con 16 años, protagonizó un tiroteo con varios heridos y 2 víctimas mortales en un colegio estadounidense el lunes 29 de enero de 1979. Crimen placa del Distrito Escolar Unificado de San Diego Tay Caret Memorial. El lunes 29 de enero de 1979, Spencer disparó e hirió a 8 niños y a un oficial de policía, y asesinó al director de la Cleveland Elementary School, Burton Bragg, y al conserje, Mike Suchar, de la misma institución en San Diego, California, mientras disparaba al azar apuntando hacia dicha escuela desde una de las ventanas de su casa que estaba frente al edificio. El fusil semiautomático Ruger 10-22, calibre 22 con mira telescópica y 500 municiones con el que actuó, le fue regalado en la Navidad de 1978 por su padre Wallace Spencer. El incidente finalizó 6 horas después, y tras su captura le preguntaron el porqué de su acción. Ella simplemente se encogió de hombros y respondió: "No me gustan los lunes. Solo lo hice para animarme el día", añadiendo a continuación: "No tengo ninguna razón más, solo fue por divertirme, vi a los niños como patos que andaban por una charca y un rebaño de vacas rodeándolos, así que eran blancos fáciles para mí". En 2001 acusó a su padre, Wallace Spencer, de haberla sometido borracho a palizas y abusos sexuales. Él negó todas las acusaciones. Juicio y encarcelamiento. Sentenciada como una adulta, se declaró culpable de 2 cargos de asesinato y asalto con un arma mortal. El 4 de abril de 1980, un día después de cumplir los 18 años, fue condenada de 25 años a cadena perpetua. 2 en la cárcel, se le diagnosticó problemas epilépticos y se le administraron medicamentos para tratar su epilepsia y depresión. Mientras trabajaba en el Instituto para Mujeres de California en Chino, trabajó reparando equipos electrónicos. 3 Según los términos de su indeterminada sentencia, Brenda Spencer fue seleccionada en audiencia por considerarla idónea para la libertad condicional en 1993. Normalmente, muy pocas personas condenadas por el cargo de asesinato obtuvieron la libertad condicional en California antes de 2011. Hasta diciembre de 2015, se le negó la libertad condicional en 4 ocasiones. En su primera audiencia, Brenda dijo que esperaba que la policía le disparara y que había consumido alcohol y drogas en el momento del crimen, lo que contradecía los resultados de las pruebas de detección de drogas realizadas cuando fue detenida. En su audiencia de 2001, afirmó en primer lugar que su padre la había sometido a palizas y abusos sexuales, pero después dijo que las acusaciones no eran ciertas. El presidente de la Junta de Libertad Condicional dijo que, como no había informado previamente a ningún miembro del personal de la prisión sobre las denuncias, dudaba que fueran ciertas. En 2005, un fiscal de distrito adjunto de San Diego citó un incidente de autolesión que había ocurrido 4 años antes. Esto se descubrió cuando una novia suya fue puesta en libertad, demostrando que era psicótica y no era apta para ser liberada. El daño a que hacía referencia era que se había escrito en su propia piel las palabras coraje y orgullo. Sin embargo, Brenda hizo una corrección al respecto durante su audiencia de libertad condicional diciendo que eran runas y que solo significaban sin perdón. En 2009, la Junta volvió a rechazar su solicitud de libertad condicional y dictaminó que debían transcurrir 10 años antes de una nueva consideración. En octubre de 2023, continuaba en prisión y se encuentra en la Institución de Mujeres de California. Canción El crimen de Brenda y su falta de remordimiento inspiró a Bob Geldof, que compuso el tema I Don't Like Mondays, No me gustan los lunes, basado en la respuesta que dio Brenda cuando le preguntaron por el motivo de su crimen, y donde se comentaban los hechos ocurridos en tan fatídica fecha.